Sí. Muy bien, entonces les damos la bienvenida a nombre de la Fundación Senda y de su directorio a la escuela de temporada, la escuela de verano 2023. Eh, Hemos denominado esta escuela y el programa de gobierno ¿qué? El título tiene que ver con todas las sesiones que vamos a tener en esta semana, ¿cierto? Hoy día empezamos la escuela con la sesión, la conversación, la intervención de el gran Miguel Launer, a quien tenemos aquí ya en la El sala. viejo mejor más que grande. Gran, gran no en el sentido de temporal, sino que en el sentido de grandeza. Vamos a saludarlo de inmediato y presentarlo, pero antes que nada queremos también explicar el título de nuestra escuela de verano y el programa de gobierno, que habría que remitirse entonces a lo que está pasando, pero mirarlo en el contexto de lo que fue el programa de gobierno del actual presidente Boric cuando estaba en campaña, ¿cierto? Ha habido varias versiones de programa, hubo un programa de primarias, luego hubo un programa de primera vuelta, en donde se tomaron, se agregaron muchas ideas y digamos, elaboró una segunda versión de programa del candidato Boric, y luego de la primera vuelta, recordemos que hubo dos vueltas electorales, ¿cierto? Además de la primaria, luego de la primera vuelta se volvió a elaborar una versión, una tercera versión del programa, en esa propuesta final de campaña, con la que finalmente Gabriel Boric ganó las elecciones, ¿cierto? A esa tercera versión del programa concurrieron diversas fuerzas. Es ahí donde apareció el programa por el que votamos finalmente. Un programa que tenía perspectivas transversales, tenía tareas principales del gobierno: enfrentar la emergencia sanitaria y la crisis económica y social. Un segundo eje, establecer un modelo socioeconómico que tenga al centro la sostenibilidad de la vida, el cuidado de las personas, y que apunte a la superación del neoliberalismo. Y también un punto muy relevante para la conversación que vamos a tener hoy, profundización democrática en todos los espacios. Estas eran los tres ejes principales, las tres tareas principales del gobierno, con un foco y con una sección muy explícita de fin de los abusos, fin de los abusos financieros y fin de la impunidad de cuello blanco, como dice expresamente ese programa por el que votamos. Pero luego de las elecciones, ya asumiendo el gobierno, pues ha habido algunos ajustes al programa, y tanto así que en su mensaje presidencial, el presidente Gabriel Boric se enfoca en 5 ejes de transformación del actual mandato. Uno se refiere a derechos sociales, el segundo a mejorar la democracia, el tercero a justicia y seguridad, el cuarto a crecimiento inclusivo y el quinto a medio ambiente. Esto en el mensaje de junio, pero luego recordemos que vino el plebiscito, ganó el rechazo, ¿cierto? Y al ganar el rechazo, pues se produjo un nuevo ajuste del programa. Lo pongo en términos livianos, eso de decir ajuste del programa, porque es muy difícil en este momento
encontrar realmente un texto que sea una nueva versión del programa. Ya a estas alturas solamente lo que tenemos son señales por lo que va pasando, los hechos, las decisiones y las declaraciones, pero no hay verdaderamente un documento que recoja las transformaciones post plebiscito. Sí, en la reunión del 7 de noviembre, donde se congregó a las coaliciones oficialistas Aprodignidad y Socialismo Democrático, hay entonces una declaración que señala el presidente Boric a 8 meses de gestión, a 8 meses del gobierno, es necesario proyectar hacia dónde vamos y evaluar el desempeño hasta ahora. Sería como un momento de ajuste, de revisión de un programa que aún no conocemos. Se mantiene, sí, el término de dejar como legado un nuevo sistema de pensiones, un nuevo sistema de salud y de cuidados. Y bueno, pues digamos también en el contexto de retomar el proceso constituyente o constitucional de lo que vamos a hablar hoy día, en torno a ese acuerdo que se llamó Acuerdo por Chile, que nos está en este momento, digamos, dirigiendo la posibilidad de una redacción de nueva constitución con ostensibles componentes antidemocráticos, de participación, de composición de lo que se llama ahora Consejo Constitucional, no convención, no asamblea, no convención, Consejo Constitucional de 50 elegidos más 24 designados, ¿cierto? Con una clara, digamos, formulación que nos retrotrae a etapas superadas, pensábamos ya a estas alturas, pero bueno, así es, con un comité técnico de admisibilidad y en torno a, digamos, restringido por un marco de 12 normas o bases constitucionales inmodificables. Bueno, pues Miguel Launer se ha expresado públicamente respecto de este acuerdo, de esta fórmula de dar siguientes etapas del momento político de nuestro país, democracia, y es por eso que abrimos nuestra escuela de verano y el programa de gobierno, que lo abrimos con la intervención, con la sesión de Miguel Launer. Miguel Launer es innecesario presentarlo, pero no se puede no decir de todas maneras algo, ¿cierto? Premio Nacional de Arquitectura, un arquitecto de la mayor importancia, acaba de publicar un libro magnífico sobre la obra, pensamiento, trayectoria de Miguel, que se llama Launer, ¿cierto? Un libro sobre toda su obra, donde está todo lo que él ha hecho, y es mucho lo que ha hecho. El libro es bastante grueso, y bueno, pues Miguel, además de un pensador y ejecutor de las políticas de vivienda del gobierno del presidente Allende, unas, digamos, obras que quedan hasta el día de hoy y que son objeto de admiración y de esperanza también de que es posible el derecho a la vivienda digna. Pues Miguel en la actualidad tiene un rol muy destacado en apoyar a movimientos sociales, a distintas organizaciones y muchos aspectos en la vida nacional que tienen que ver con la defensa de la ciudad, de la vivienda digna. Es integrante de Senda también, desde siempre, y integrante del directorio, y pues le hemos pedido que nos acompañe en esta primera sesión inaugural para hablar de la nueva constitución, que debe ser democrática y participativa. Y entonces pues dejamos el micrófono, le entregamos el micrófono a Miguel Launer. Muy bien. Muchas gracias, Rosana, por tu presentación. Nosotras y nosotros.
el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta Constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Artículo 1. 1. Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. 2. Se construye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza. 3. La protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos son el fundamento del Estado y orientan toda su actividad. Es deber del Estado generar las condiciones necesarias y proveer los bienes y servicios para asegurar el igual goce de los derechos y la integración de las personas en la vida política, económica, social y cultural para su pleno desarrollo. Este es el emocionante y digno encabezamiento del texto constitucional aprobado por la Convención Constitucional y que fue rechazado en virtud del plebiscito efectuado el 4 de septiembre pasado. Nos conmovió hasta las lágrimas escuchar su lectura por destacados actores del Teatro Nacional, abriendo el multitudinario acto del cierre de la campaña del apruebo que congregó en Santiago a más de 500 000 de personas. El texto aprobado definió a Chile como un Estado plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Consagró la paridad de género en todos los órganos del Estado. Formuló un sistema universal de salud y un sistema de seguridad social público. Aseguró el derecho a una vivienda digna y adecuada que permita el libre desarrollo de una vida personal, familiar y comunitaria, así como el derecho a la ciudad y el territorio. Teniendo presente la depredación de nuestros recursos naturales generada por el modelo económico vigente, el calentamiento global y la sequía que han traído consigo en Chile la existencia de zonas de sacrificio, la Constitución propuso artículos trascendentales e innovadores a nivel internacional, como es señalar que, comillas, la naturaleza tiene derechos. El Estado y la sociedad tienen el deber de protegerlos y respetarlos. Qué hermoso, qué justo, qué urgente y necesario establecer los derechos de la naturaleza en un mundo afectado hoy día por descomunales incendios que arrasan con bosques y praderas, así como con aluviones e inundaciones descomunales en el sudeste asiático, en China o en California. Han transcurrido 120 días desde el plebiscito que rechazó el admirable texto preparado por la Convención Constitucional. Y Chile vive hoy un proceso de restauración orientado a sepultar cualquier tentativa de establecer una Carta Magna verdaderamente democrática, destinada a abrir el camino para poner fin al modelo económico, político y social excluyente establecido por la dictadura
y vigente en lo fundamental hasta nuestros días. El Parlamento de la República, la institución más desprestigiada de Chile, se ha adueñado del proceso para elaborar un nuevo texto constitucional. Así lo declaró desafiante el senador socialista Juan Luis Castro al afirmar lo siguiente, comillas, el Congreso es hoy depositario del poder constitucional. Cada cual puede tener su opinión, pero así es. Cierre de comillas. Nada menos que eso. Qué terror a un proceso verdaderamente democrático, participativo. ¿Cómo pudimos llegar a esta situación tras el vigoroso proceso de insurrección popular iniciado en octubre del 2019 que congregó a millones de chilenos, recuperando por primera vez tras el golpe militar la fraternidad, la solidaridad y sobre todo la dignidad que nos arrebataron por ya largos 50 años? Es prematuro explicarnos lo aparentemente inexplicable. La elección de convencionales tuvo un resultado coherente con el cuadro de ascenso de las fuerzas progresistas que se vivía tras el estallido social. La derecha no logró un tercio de los convencionales que le habrían asegurado el derecho a veto. Por primera vez en la historia de Chile, no fueron solo las élites políticas o sociales habituales quienes constituyeron el universo de los convencionales electos. Por primera vez en la historia de Chile, los pueblos originarios se sentaron a la mesa con igualdad de derechos. Es posible que las resoluciones en materias que les atañen hayan sido algo excesivas. La declaración de Chile como Estado plurinacional fue uno de los capítulos más impugnados por los detractores del texto que aprobó la Convención Constitucional. Pero caramba, ¿no es razonable el anhelo de dichos pueblos de ser reconocidos en su identidad y en su cultura, tras ser sistemáticamente ignorados, cuando no exterminados? Los pueblos Selknam, Cahuéscar y Yaganes habitaron el extremo austral de Chile durante 10.000 años. Sí, no lo olvidemos, 10.000 años, viviendo pacíficamente en uno de los territorios más hostiles del planeta. Pero bastaron los últimos 200 años correspondientes a la aparición del Estado chileno para generar su virtual exterminio. La colonización de la Tierra del Fuego, iniciada a mediados del siglo XIX, irrumpió en el territorio habitado por los pueblos Selknam, quienes vivían del guanaco, animal que les proporcionaba el alimento y las pieles con las cuales confeccionaban su vestuario. La introducción de las ovejas por parte de los colonizadores chilenos fue su perdición. Los Selknam las capturaban al igual que los guanacos, ¿por qué no? Trayendo consigo la persecución y la muerte por parte de los colonos chilenos. Fueron víctimas de un verdadero genocidio. Recordemos que navegantes europeos comenzaron a cruzar el estrecho de Magallanes a comienzos del siglo XIX y adquirieron el hábito de cazar indígenas para trasladarlos a Europa y exhibirlos en los llamados zoológicos humanos. Resulta monstruoso, pero así fue.
Desgraciadamente, este erróneo juicio sobre quienes habitaban las proximidades del Estrecho de Magallanes tuvo su origen en la desafortunada visión del eminente sabio Charles Darwin, quien convivió con algunos habitantes de la zona a raíz de su viaje en el bergantín Beagle el año 1832. Darwin escribió textualmente en su libro de viaje lo siguiente. Parece increíble. Comillas. Imposible imaginar la diferencia que existe entre el hombre salvaje y el civilizado. Es más grande que la que hay entre un animal salvaje y uno domesticado. Añadió que el lenguaje de los fueguinos era primitivo, carecía de articulación y se basaba en ruidos, gestos y gritos parecidos al lenguaje de los primates más primitivos. Esto está consignado en el libro Darwin en Chile, edición de David Jubilevich, de la editorial universitaria en 1996. Es increíble. Un pueblo que tenía una cultura y un desarrollo, una lengua rica en muchos conceptos. En fin, ese fue el juicio que llevó a lo que hemos escuchado. Recordemos finalmente en esta lamentable historia que en 1895 se efectuó en la plaza principal de Punta Arenas un remate de unos 300 indígenas. Sí, un remate de familias Selknam, hijos de su... El Estado chileno practicó un verdadero genocidio contra estos pueblos, dejando con vida solo un puñado de sobrevivientes, guardadores celosos de su cultura. ¿No es acaso explicable que aspiraran en la Convención Constitucional al legítimo reconocimiento de sus valores culturales y sociales en la primera instancia a lo largo de toda la existencia del Estado chileno, en la cual pudieron sentarse como iguales con sus pares chilenos? Algo semejante puede decirse del pueblo Rapa Nui, cuyo territorio fue humillado por el gobierno de Chile durante largos años al instalar un leprosario y servir como campo de concentración de dirigentes políticos durante la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo, el año 1931. Don Elías Laferte fue uno de los que fue a parar allí. Por último, no olvidemos el así llamado proceso de pacificación de la Araucanía, impulsado por el gobierno chileno a partir de 1879, que significó el despojo de millones de hectáreas de buenos suelos o bosques, propiedad ancestral de los pueblos mapuches, transferidos a colonos alemanes traídos especialmente a Chile. Es el origen del conflicto tan agudo que se prolonga hasta nuestros días. La profesora Elisa Loncón, primera presidenta de la Convención Constitucional, ha resumido muy bien la oportunidad que dicha convención brindó a nuestros pueblos originarios. En un artículo publicado recientemente, dijo lo siguiente: ninguna institución del Estado había acogido antes los idiomas indígenas como idiomas funcionales, públicos, pero sí lo hizo la Convención Constitucional y el texto fue escrito en 4 lenguas, además del castellano: aymara, Rapa Nui, quechua y mapudungun. Sí, la definición de Chile como un Estado plurinacional en el proyecto de nueva Constitución fue groseramente deformado por los partidarios del rechazo, avivando las raíces chauvinistas frecuentes en sectores modestos de nuestra población
y ese puede haber sido un factor muy influyente en el resultado electoral. La casa no será tuya. Otra de las difamaciones reiteradas en forma abrumadora por los detractores del nuevo texto constitucional se refirió a la casa propia. Llegaron a imprimir en miles y miles de ejemplares un documento titulado, comillas, "La casa no será tuya". La casa no será tuya. Nada en el texto constitucional aprobado por la Convención negaba el derecho a la casa propia. Por el contrario, el inciso segundo del artículo 51 es categórico en respetar tal derecho, al señalar textualmente lo siguiente, comillas, "El Estado tomará las medidas necesarias para asegurar su goce universal y oportuno, contemplando a lo menos la habitabilidad, el espacio y el equipamiento suficiente, doméstico y comunitario, para la producción y reproducción de la vida, la disponibilidad de servicios, la asequibilidad, la accesibilidad, la ubicación apropiada, la seguridad de la tenencia", muy importante, "y la pertinencia cultural de las viviendas conforme a la ley". No puede haber doble lectura. El texto menciona expresamente la seguridad de la tenencia, cualquiera que ella sea, en propiedad, en arriendo, cooperativo o cualquier otra futura modalidad de tenencia que los chilenos deseen darse. ¿A título de qué había que afirmar expresamente vivienda propia, excluyendo las demás opciones de tenencia? Dependerá de la voluntad de los gobiernos de turnos si el énfasis en sus políticas de vivienda se pone en la propiedad privada, en el arriendo o en la forma cooperativa. El texto constitucional aprobado permitía todas las fórmulas, no prohibía ninguna. Cualquier otra interpretación es de mala fe. Quienes levantaron el infundio de que no habría propiedad de la vivienda encubrían sus verdaderos móviles. Aspiran a continuar con más de lo mismo, que continúen las grandes empresas inmobiliarias proponiendo dónde y cómo se construye, que la producción de viviendas públicas continúe siendo un negocio y no un servicio. Impugnan que el Estado sea quien adquiera los terrenos y quien diseña y asigna las viviendas. Ese es el verdadero motivo de su campaña deshonesta. El texto de una nueva Carta Magna en Chile despertó la admiración universal. En entrevista con la BBC Mundo, el profesor estadounidense Bruce Ackerman de la Universidad de Yale dijo que miraba con optimismo el proceso constituyente en Chile y calificó lo que sucedía en Chile como, comillas, un ejemplo de esperanza para América Latina y el resto del mundo, cierre de comillas. La apuesta de Ackerman, uno de los mayores expertos del mundo en constitucionalismo, finalizó afirmando, comillas, "Chile puede ser como Escandinavia", cierre de comillas. Lo mismo ocurrió con las últimas relatoras de Naciones Unidas para la Vivienda y con muchas de las más altas autoridades políticas y culturales de Europa y los Estados Unidos. El acuerdo por Chile. Consumado el rechazo al texto de nueva Carta Magna propuesto por la Convención Constitucional, el 12 de diciembre recién pasado se consumó la máxima cocinería jamás desarrollada en la historia del Parlamento chileno. Durante 92 días, el Congreso, de espaldas al pueblo, parir un engendro destinado a encadenar la soberanía popular, perpetuando en los hechos el modelo económico social neoliberal concebido por Jaime Guzmán y un puñado de, comillas, expertos, como se les llama ahora. Es curioso, el resultado del plebiscito del pasado 4 de septiembre respaldó abrumadoramente la opción rechazo,
Quienes la apoyaron no debieran temer a la soberanía popular. Sin embargo, su legendario terror a cualquier expresión verdaderamente democrática es superior a un razonamiento lógico y los induce a promover sofisticadas fórmulas destinadas a evitar la más amplia participación popular. El documento preparado por algunos artífices de la traición, como Álvaro Elizalde, presidente del Senado, y Raúl Soto, expresidente de la Cámara de Diputados, es un modelo de encadenamiento de la voluntad popular. Se plantea la elección de, comillas, un Consejo Constitucional compuesto por 50 personas elegidas por votación popular directa de acuerdo con el sistema electoral aplicable a las circunscripciones senatoriales, bajo sufragio universal y obligatorio, con listas abiertas compuestas por partidos o pactos de partidos, que podrán incluir a personas independientes. Hay que agradecer esa concesión. El Consejo Constitucional se integrará bajo el principio de paridad de entrada y de salida, cosa que de ninguna manera han logrado configurar hasta ahora. Pero ojo, aquí está la firme. Este Consejo no elaborará ninguna propuesta de nueva Constitución. Solo podrá aceptar o rechazar la propuesta elaborada por una comisión de expertos, conformada, comillas, por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y o académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las diversas fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas cámaras. Cierre de comillas. Este órgano tendrá a su cargo la redacción de un anteproyecto que servirá de base para la discusión y redacción del nuevo texto constitucional, al estilo de una idea matriz del mismo. Así lo... O sea, estos 24 expertos son los que van a redactar la agenda. En resumen, queda claro, el Consejo Constitucional, integrado por 50 personas electas, no elabora nada. Nada. Repito, su único objetivo es discutir y aprobar una propuesta de texto que le presenta la ilustre comisión de expertos. ¿Quiénes son estos expertos? Estos sabios dotados de una sabiduría infalible, solo comparable al oráculo de Delfos. Se trata nada menos que de la, comillas, comisión de expertos conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y o académica, de composición paritaria, elegidos 12 por la Cámara de Diputados y 12 por el Senado, en proporción a la representación de las diferentes fuerzas políticas y aprobada por 4/7 de los miembros en ejercicio de las respectivas cámaras. ¿Quién puede ser un experto? ¿Experto en qué? En derecho constitucional, en salud, educación, vivienda, economía. Por ejemplo, yo puedo considerarme un experto en materias políticas de vivienda y ciudad, pero otros dirán con igual mérito que Iván Poduje también es un experto en dichas materias. ¿Hay dudas de cómo procederíamos él y yo en formular el derecho a una vivienda digna y adecuada? Uno preocupado de promover la vivienda como un bien común y el otro en mantener y o perfeccionar la vivienda como un producto del mercado. No existen expertos libres de una ideología, ni en Chile, ni en ninguna parte. Por último, a fin de evitar cualquier posibilidad de que pudiera escaparse alguna propuesta verdaderamente democrática, el acuerdo aprobado recientemente formula la existencia de un Comité Técnico de Admisibilidad, compuesto por 14 personas juristas de destacada trayectoria profesional y o académica, que serán elegidos por el Senado
en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputadas y Diputadas. Ambas votaciones deberán contar con el apoyo 4/7 de los miembros en ejercicio. Este Comité Técnico de Admisibilidad tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la comisión experta y/o el Consejo Constitucional, a fin de determinar una eventual inadmisibilidad de estas cuando sean contrarias a las bases institucionales. ¿Cuáles son las bases institucionales? Bueno, debemos reconocer el talento de quienes idearon este engendro al concebir un mecanismo blindado de tal forma que evite cualquier posibilidad de modificar el modelo económico y social vigente. Eso no tiene vuelta. Con toda razón, el abogado Carlos Margota, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, manifestó lo siguiente en carta de denuncia dirigida al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Comillas, todo ello convierte al Comité de Expertos junto al Comité Técnico de Admisibilidad en los tutores o custodios del proceso sin que soberanamente la ciudadanía le haya entregado esa facultad y poder, violentando con ello gravemente la soberanía popular, restringiendo la democracia y desconociendo el poder constituyente originario que lo detenta exclusivamente el pueblo de Chile. Cierre de comillas. Hasta allí la carta enviada por Carlos Margota. Además, el reglamento del futuro Consejo Constitucional, redactado recientemente por las Secretarías del Senado y la Cámara de Diputados, restablece de hecho el imperio de la aristocracia hoy en el año 2023 en la historia de los tiempos modernos. En efecto, la comisión de expertos, comillas, será conformada por 24 personas de indiscutible trayectoria profesional, técnica y o académica. La Cámara de Diputadas y Diputados escogerá 12 miembros, mientras que los otros 12 serán escogidos por el Senado en proporción a la representación de las distintas fuerzas políticas. Cierre de comillas. Quienes sean parte de esta comisión deben cumplir ciertos requisitos. A. Tener un título universitario o grado académico de a lo menos 8 semestres de duración. 8 semestres. B. Acreditar una experiencia profesional, técnica y o académica no inferior a 10 años, sea en el sector público o privado. Yo creo que solo le faltó añadir que fueran egresados de la Pontificia Universidad Católica de Chile y ojalá, con un doctorado en la Escuela de Economía de la Universidad de Chicago. En los hechos, se trata efectivamente del regreso a Chile de los Chicago Boys. Como si no fuera suficiente con los expertos, se añade un comité técnico de admisibilidad que, comillas, será un órgano compuesto por 14 juristas de destacada trayectoria profesional y académica, que serán elegidos por el Senado en virtud de una propuesta única que le formulará la Cámara de Diputadas y Diputados. Deberá tener el título de abogado, tienen que ser abogados. No puede haber expertos que no sean abogados en Chile. Con al menos 12 años de experiencia, un cabro joven, olvídate, ya sea en el sector público o privado, y acreditar una destacada trayectoria judicial, profesional y académica. ¿Quién va a acreditar esa destacada trayectoria académica o judicial? ¿El Senado o la Universidad de Chile, por ejemplo? Bueno, este órgano tendrá a su cargo la revisión de las normas aprobadas en las distintas instancias que se presenten en la Comisión de Expertos y en el Consejo Constitucional para determinar una eventual inadmisibilidad hasta cuando sean contrarias a las bases institucionales. ¿Cuáles son las bases institucionales?
Resulta difícil concebir un mecanismo más excluyente de la soberanía popular. Afortunadamente, ha comenzado el rechazo a una fórmula tan excluyente. El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota, presentó estos días una denuncia que ya la mencioné, que señala claramente que vulnera gravemente los artículos 1 y 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagran el derecho de libre determinación y coarta gravemente el derecho que tienen todas las personas de nuestro país de participar en la dirección de los asuntos públicos y a tener acceso a la función pública. Hasta ahí el texto preparado por el alto Comisión Chilena de Derechos Humanos, Carlos Margota. Bueno, el Parlamento ya inició la discusión de este reglamento blindado por los cuatro costados. Algunos senadores anunciaron indicaciones destinadas a restituir algún grado de soberanía a los 50 miembros del Consejo Constitucional. El Senado lo despachó sin ningún cambio significativo, rechazando las 114 indicaciones que se presentaron a la discusión. Llama la atención el apoyo prestado a esta fórmula tan antidemocrática por los partidos políticos de izquierda, agrupados en el Frente Amplio y en la coalición Apruebo Dignidad. Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, declaró al diario El Siglo lo siguiente, comillas: aunque sabemos que este nuevo proceso constituyente no cumple todas las expectativas democráticas, pensamos que es un paso adelante en la idea y el objetivo de cambiar la Constitución pinochetista. Qué optimismo. Algunas voces también se abren en el sentido de recuperar las esperanzas. Es el último ejemplar del boletín que emite la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, con su presidente Álvaro Rami, sostiene que un proceso de reforma puede cerrar el proceso constituyente o, al contrario, puede contribuir a generar condiciones para llegar más tarde a un cambio cualitativo en el carácter y naturaleza de la normativa constitucional. De nuestra capacidad movilizadora dependerá el resultado de este ciclo de cambios. Comparto esa opinión. Solo avisoro la movilización popular en estos momentos como única fórmula de rectificar un proceso constitucional tan excluyente como el que estamos enfrentando. Así lo entendieron numerosas organizaciones de pobladores, quienes reunieron la semana pasada alrededor de 5.000 manifestantes frente al Palacio de la Moneda, donde hicieron entrega de un documento dirigido al presidente Gabriel Boric. Remontar este engendro parece una misión imposible. El pueblo chileno debió enfrentar en su historia no pocas situaciones adversas y a través de los años fue siempre capaz de superarlas, abriendo paso al imperio de los derechos sociales y políticos más fundamentales. Confiemos que también esta vez seremos capaces de encontrar alguna fórmula posible de enfrentar un proceso tan abiertamente antidemocrático. Ese es el texto que he preparado para hoy. No muy optimista, que digamos. Muchas gracias, Miguel, por ese análisis de lo que fue el texto de la nueva Constitución presentado al país para su aprobación o rechazo. Fue rechazado, ¿cierto? Un texto espléndido en muchos aspectos y que, como tú bien señalabas, resultado de un proceso que contó efectivamente con el apoyo de muchos expertos, muchos y muchas expertas que asistieron a la redacción, a la reflexión, pero con un respeto a un proceso democrático. Y ahora nos enfrentamos entonces a esto que también describes y que es bastante impresionante,
oírlo relatado de esa manera, ¿cierto? Con todos sus elementos cuestionables y que uno puede decir con total seguridad que son reñidos con la democracia. Bueno, abrimos la discusión, ¿cierto? Las preguntas, las palabras, comentarios de quienes nos acompañan aquí en la sesión y les agradecemos mucho su participación. También nos están siguiendo personas por Facebook, pero no tienen esa posibilidad de estar aquí en la sala conversando. Así que bueno, aprovechamos la ocasión de conversar con Miguel Launer sobre esto que él nos ha planteado. Les damos la palabra. No era para que quedaran tan abrumados, pues. Quedamos abrumados, pues, Miguel. Alguna hilacha buena les podrán encontrar al proceso. Pero estábamos abrumados desde antes, ¿eh? Sandra. Que quedamos abrumados, pero estábamos abrumados desde antes. Sí. ¿Puedo preguntar una cosa? Por supuesto. Apagué la Adelante, cámara. Sandra Palma, al habla. Sí, hola Miguel, gusto saludarte. Yo apagué la cámara porque si no, no escucho bien, la señal de internet mía es medio malita, entonces por eso la apagué. Estuve todo el rato escuchando. Habla un poquito más alto para ¿Qué este viejito. Primero saludarte con mucho gusto y muy agradecida de la presentación que hiciste. Estuve muy atenta, tuve que apagar la cámara porque si no, no se pierde mi señal y escucho cortar. Y una pregunta, o sea, no sé, yo creo que, no sé, en mi caso estoy muy abrumada desde el día 4 y no se me ha pasado. Así que, pero creo que es la realidad de nuestro país. Pero tú eres un hombre muy, muy positivo, así te veo yo siempre, de lo que escribes y todo. Y por lo tanto, después de este ejercicio, de este comentario, eh, ¿cómo ves tú cómo ves nuestro Chile para adelante? ¿Cómo, cómo ves nuestras posibilidades de cambios reales, de cambios, eh, constitucionales reales que nos abran una puertita? Porque tal como tú dices, el aceptar, a mí me parece que el aceptar este acuerdo pone limitaciones, ¿no? Y cerco a hacer todo, es como si nos amarraran las manos, pero tiene que haber una forma de desarmar un nudo. ¿Tienes alguna idea que nos puedas comentar? Voy a apagar de nuevo la cámara ya. Bueno, tal como están planteadas las cosas hasta ahora, yo veo muy difícil cambiar lo que yo acabo de exponer, que es lo que han acordado por amplia mayoría en el Parlamento, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Esto ha sido redactado absolutamente a puertas cerradas, con apoyo de los funcionarios de la Cámara y del Senado, sin consultar absolutamente a nadie. En este momento yo francamente no veo ninguna opción. Falta todavía la discusión en la Cámara de Diputados, que siempre es, como ustedes saben, un órgano bastante más progresista que el Senado. Y quizás haya alguna posibilidad que en el debate allí en la Cámara de Diputados se puedan introducir algunas modificaciones que impliquen la posibilidad de reconocer, digamos, la soberanía popular, o sea, la Vox Populi, porque tal como están planteadas las cosas, no hay ninguna posibilidad. Los 50 consejeros
así se llaman ahora, electos, no van a elaborar una sola coma de nada. Solo tienen la posibilidad de aprobar o rechazar lo que le plantee la comisión de expertos. Pueden tener una opción de insistir si es que rechazan, pero finalmente está la comisión de admisibilidad que se encargaría de evitar que algo se escape de los 12 puntos que ya fueron acordados como un marco del cual no puede escaparse el nuevo proyecto constitucional. Yo personalmente creo que esto no tiene vuelta. El impacto de la derrota generada por el rechazo en la elección del 4 de septiembre pasado ha sido colosal. Las fuerzas izquierdas están absolutamente ausentes, no entregan ninguna perspectiva de salida, de futura, alguna consigna movilizadora, nada. Yo, por ejemplo, me pregunto, ¿con qué argumento, en el caso que ya se acuerde tal como lo hemos visto, que será el proceso futuro constitucional, ¿con qué argumento salgo yo a ganar votos en favor de estas propuestas? No se me ocurre, realmente. Algunos han señalado, bueno, que es el camino para acabar con la Constitución de Pinochet. No hay otra alternativa una vez que fue derrotada nuestra propuesta en la Convención Constituyente. Pero, ¿quién nos asegura que eso va a ser así? Yo veo tal como están las cosas, que seguramente vamos a tener una Constitución como la del 80.2, con la mayoría que se ha establecido de las fuerzas de derecha, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Hallo extremadamente difícil que se pueda introducir algún cambio ante este engendro inconcebible. Yo no recuerdo en la historia de Chile haber escuchado que se pudiera haber concebido un texto tan violatorio a los más elementales principios de soberanía popular. No recuerdo, francamente. Hemos pasado, incluso, claro, tuvimos un periodo de la dictadura donde no existía ningún derecho vigente, bueno, pero ahora supuestamente estamos en un régimen democrático. Y veo a la izquierda hasta ahora con un perfil bajísimo, que no nos movilizan para nada. A mí me cuesta pensar con qué argumentos salgo yo a la calle a ganar un voto para algún convencional que sabemos que no va a tener opción ninguna de modificar lo que los 24 expertos vayan a proponer. Además, objetivamente han planteado que sean, en el caso de la Comisión de Admisibilidad, que sean todos abogados. Yo quiero decir lo siguiente, puede que me equivoque, pero en la historia de los colegios profesionales de Chile, yo no recuerdo nunca, puede que me equivoque, pero no recuerdo nunca que en el colegio de abogados haya triunfado alguna vez una opción de izquierda. En todos los demás, ingenieros, arquitectos, médicos, dentistas, asistentes sociales, tengo claro que siempre ha habido, y en algunos casos mayoritariamente, siempre han vencido las opciones democráticas. Pero en el colegio de abogados, de lo que yo recuerde, es categórico el predominio de la derecha, siempre, invariablemente. A lo sumo, algún sector tipo demócrata cristiano parecido a lo que son los amarillos. Bueno, de manera, estimada Sandra, que me resulta muy difícil
tener algún grado de optimismo. Sin embargo, yo debo reconocer, en el primer texto que escribí, hablé de que por primera vez en mi vida no iba a emitir el voto, me iba a sustraer porque sentía que era inútil. He reconsiderado, creo que es injusto plantear esa opción. Siempre, aunque haya una mínima opción, hay que ver posibilidad de emitir el voto. Pero bueno, ese es mi punto de vista. No veo cómo entregarte alguna hebra de optimismo, porque además cada día se hacen más sólidas los cerrojos. Eso es. Dilcia tiene levantada la palabra. Hola, buenas tardes. Soy Dilcia Mendoza. Quería preguntar con respecto a lo mismo, que hay una denuncia circulando en uno de los grupos que se han reunido para ver qué es lo que se puede hacer por el acuerdo por Chile para, digamos, obstaculizar, etcétera. Y hasta ahora no había habido ningún abogado que presentara esta denuncia al tribunal, ¿ya? Pero ahora sí hay. Pero según lo que yo entiendo, es muy difícil que se dé cabida dentro de los tribunales, porque esto es un acuerdo político acordado, valga la redundancia, por la totalidad de los partidos políticos dentro del Congreso. Por lo tanto, son dos poderes distintos que no se mezclan. Entonces, ¿qué posibilidad existe? ¿Habrá alguna remota de que esta denuncia tenga alguna posibilidad? Yo no conozco, estimada Dilcia, esta denuncia que tú mencionas. ¿Podrías dar un poquito más de detalle en qué consiste? Está sin micrófono. No es la denuncia de la ONU, sino que es otra que está en uno de los grupos que se hizo como una comisión legislativa para redactar este documento, que habla de la violación a los derechos del país y cosas por el estilo. Como dije anteriormente, según lo que yo entiendo, legalmente, judicialmente no tiene posibilidades, pero ¿existirá alguna cosa así? Yo creo personalmente que no. El Parlamento se autoatribuyó la potestad para resolver todo. No sé si efectivamente la carta que ha enviado, el documento que ha enviado Carlos Margota, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, al Alto Comisionado de Naciones Unidas, es bastante explícito, en el sentido que el acuerdo, así llamado Acuerdo por Chile, viola todas las normas y compromisos internacionales suscritos por el gobierno de Chile en materia de participación popular, de disposiciones democráticas, de manera que es posible que por ese lado pueda haber alguna opción que pueda deslegitimar lo que ya el Parlamento chileno ha acordado, pero no sé, yo la veo como una opción muy remota. Pero sí, creo que ha ayudado muchísimo esta declaración, porque realmente tiene toda la razón. El Estado de Chile está obligado por los compromisos suscritos ante los organismos internacionales
en materia de derecho democrático a cumplir con ciertas normas que están absolutamente violadas por este acuerdo. De manera que hay ahí un camino que pudiera iluminarnos. Ya, es esa misma a la que yo me refiero, la que está trabajando la Marta. Sandra ha vuelto a levantar la mano. ¿Quieres? Me motivé. Nada, sigo. Miguel, volviendo un poquitito atrás respecto de lo mismo que dice Dilcia y que tú conversabas, no habría una posibilidad, mira, o sea, estoy tratando de pensar en posibilidades que nos ayuden a disolver el nudo, ¿no? Pero si nosotros votamos mayoritariamente que no queríamos mixta, que no queríamos que la eligiera el Senado, no hubiéramos tenido, yo entiendo perfectamente que si los partidos políticos, en su mayoría, y no quiero hacer más comentarios de eso, pero que hayan, en su totalidad, hayan decidido este arreglo, este acuerdo, pero teníamos una elección popular anterior, donde dijimos todos 83, 80, Claro, por 20, supuesto. que no queríamos al Senado y no queríamos mixta y queríamos elección popular. Ahora nos pasaron como un camión por arriba porque se hicieron dueños del rechazo y del rechazo de todo, ¿no es cierto? De nuestra voluntad, de nuestro todo. Pero hubo procedimientos antes que elegimos, tomamos decisiones democráticamente. ¿Tú no crees que podríamos tener algún caminito por allí de tierra que nos lleve a retrotraer el escenario a ese minuto o un poco a ese minuto, entendiendo que la derecha, por supuesto, aprovecha toda la espuma, ¿no es cierto?, y quiere tomar todas las decisiones, pero el pueblo eligió antes, entre todos elegimos antes otra opción. ¿Tú no le ves por allí algún camino Pero lo que pasa, Sandra, es que tú escuchaste cuando yo mencioné la declaración del senador Juan Luis Castro, la potestad de decidir un nuevo texto constitucional está radicada en el Parlamento. Les gusta o no les guste, esa es su declaración. Y la verdad es que nadie impugnaba eso. Los partidos de izquierda con representación en el Parlamento aceptaron este juego. Han participado. Lo han aceptado. Sí, en el Senado ya votaron en favor del acuerdo. Los únicos votos disidentes que hubo en el Senado son del senador republicano y de uno que otro independiente. Pero los partidos de izquierda, tanto los representantes, el representante del Frente Amplio, como los de la Pro Dignidad, votaron disciplinadamente en favor de este acuerdo tal como está. Es una desgracia, pero sí. Ahora, queda todavía en la instancia de la Cámara, donde si tuviéramos un nivel de presión mayor que el que tenemos ahora, digo presión popular, es posible que algo pudiera influir en las deliberaciones. Pero tal como observamos las cosas, estamos todos ya en Chile en plan de vacaciones, se acabó la Pascua del Año Nuevo y ahora plan de vacaciones, se van a elegir los 24, que los va a elegir ahora el Parlamento y no nosotros, y recién en mayo vamos a tener la opción, los ciudadanos comunes, de hablar algo para elegir a los 50 consejeros que van a escuchar el parto que ya va a haber concebido en este largo periodo antes de mayo, los 24 expertos. Es una cocina estupendamente bien concebida. Yo no veo escapatoria. Se puede dar la paradoja que, viendo el resultado, nosotros tengamos que llamar a votar rechazo. Parece increíble,
pero pudiera ser, o más bien es lo más probable que vaya a ser así. Justamente. Además, estamos viendo, Sandra, esto se complica con el cuadro internacional. Nosotros estamos viendo una situación internacional bastante delicada. Mira lo que ocurrió recién en Brasil, emulando el asalto al Capitolio que impulsó Trump. Y entonces, digamos, las instituciones democráticas están cada vez más debilitándose a nivel universal. La actitud que tiene hoy día el Parlamento, la derecha en general, los opositores al gobierno, es absolutamente inaceptable, es antidemocrática. Están envalentonados por el resultado electoral del 4 de septiembre y se sienten con las atribuciones para hacer lo que quieran y poner al gobierno en jaque. Y es un cuadro difícil de superar y solo con movilización popular es la única historia que siempre hemos conocido en Chile para dar pasos adelante. No hay nada que haya sido concebido en los salones exclusivos del Parlamento. Jamás, nada. Bueno, en fin. No sé, Bueno, pues alguien con un grado mayor de optimismo que intervenga en este debate. por Sí, favor. sí. Bueno, es parte tal vez de un mismo fenómeno, ¿cierto? Nuestro título de la escuela y lo que vamos a ir conversando en estos días respecto del programa, porque bueno, pues si no hay tampoco un programa al que referirse y que sea realmente defendido por el gobierno, pues la debilidad es ostensible, es ya declarada, explícita. Entonces, claro, hay una renuncia permanente, paso a paso, ¿cierto? Agravada por el resultado del plebiscito, pero que viene de antes. Tal vez uno podría decir que una estrategia pre-plebiscito también fue no profundizar reformas y no molestar tanto para obtener una tranquilidad y que tal vez uno puede decir empeoró las cosas, porque se produce una falta de adhesión popular. Y lo que dice Miguel es muy relevante, que solamente con movilizaciones y con apoyo popular es como se va a poder salir de este estado. No es con el apoyo de los grandes poderes económicos y los grandes, digamos, beneficiados de este modelo que tenemos, no es de esa manera en cómo vamos a poder dar pasos de reforma hacia terminar con los abusos evidentes. Entonces, bueno, seguimos con la palabra aquí abierta para que intervengan. ¿Alguien más ¿Puedo optimista? intervenir? Decía Miguel. No sé si hay alguien optimista aquí en la sala. ¿Aló? ¿Puedo intervenir? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, No sé pronunciar tu nombre. sí, José Santos. Bueno, José Santos. José Santos, ¿y por qué hay otro título ahí? Nos conocemos con don Miguel, de muchos Pero, años. por supuesto, pues, en los viejos tiempos de la construcción. Claro, Estaba soy camuflado con otro dirigente de nombre. la construcción. Tu computador tiene chapa. Claro. Sí. Oye, compañeros, nosotros, aquí también está participando un compañero, el presidente de la Confederación de la Construcción. Nosotros sufrimos con el golpe que recibimos del 4 de septiembre. Nosotros veníamos en una actitud bien optimista, viendo los resultados que se estaban dando en América Latina y
logramos realizar un congreso de trabajadores de la construcción en Chile. Ese congreso se denominó el cuarto Congreso Latinoamericano de Trabajadores de la Construcción de América Latina y el Caribe. Participaron compañeros desde Cuba hasta Brasil, Chile, Bolivia. Y decíamos que habían ponencias ahí, por ejemplo, de los compañeros de Perú, que habían logrado con sus movilizaciones lograr que los trabajadores de la construcción, por la exposición a todo lo que ustedes conocen, al sol, a la exposición, bueno, a muchas cosas que hay en el ambiente de trabajo en la construcción, lograron que fueran la jubilación fuera a los 55 años de los trabajadores de la construcción del Perú, de construcción civil. Era una aspiración muy antigua de ellos y la venían instalando con sus movilizaciones, con sus convenios nacionales. Y también, como había un presidente dirigente sindical, avanzaron en eso y luego de terminado el Congreso está el golpe de Estado parlamentario en Perú. Pero el optimismo de nosotros va de que esa experiencia peruana que mantiene zonas importantes movilizadas en el Perú y fundamentalmente a los trabajadores de la construcción, con lo que ocurre hoy día en Brasil también y con la amenaza también de posibilidad de golpe de Estado en Bolivia, nos hace ver que con todo, hay un pueblo, hay un movimiento sindical movilizado en América Latina, y son los trabajadores de la construcción los que van adelante en las movilizaciones. En Chile no podemos decir lo mismo. El movimiento sindical en la construcción está muy dividido y este cuarto congreso sirvió para lograr dar pasos fundamentales unitarios tanto al interior de la CUT como fuera de la CUT, porque tenemos que ser sinceros, así es la situación en la construcción. Lo que nosotros constatamos es que se expresó un amplio movimiento unitario en América Latina, con distintas centrales sindicales involucradas, de corte socialdemócrata y otras de corte comunista, que bregan por la unidad del movimiento sindical, y este proceso lo encabezan los trabajadores de la construcción. El panorama que el compañero Miguel Launes nos abre, nos orienta, supimos de su primera carta abierta, en donde expresaba lo mismo que nos está diciendo ahora. Nos deja muy mal, porque nuestra aspiración en Chile es lograr que lleguemos a la negociación ramal, es decir, una negociación por área de producción. Si se mantiene un sistema o cambiar o maquillar la legislación laboral, pero que no cambie en el fondo, en el sentido de la negociación ramal, en el sentido de que sean aceptadas los pliegos de peticiones, es muy difícil que nosotros podamos dar pasos más adelante, pero sí el proceso unitario que estamos dando tiene un aire importante a nosotros. Incluso estando fuera de la CUT, incluso compañeros que no están en la central sindical, están trabajando en este proceso unitario y están entendiendo incluso lo que nosotros advertimos, de que han habido momentos en la historia en donde las centrales sindicales han tenido que pasar la FOSH a la CTC, la CTC a la CUT, y las actuales organizaciones que hubieron en la
la Coordinadora Nacional Sindical y todo lo que conocemos como procesos unitarios. Nosotros creemos, constatando la división, constatando el bajo nivel de muchos cuadros sindicales de base, es que podemos llegar a una instancia unitaria y que incluso de paso a que pasemos a otra central sindical, que avance, quizás estos sean los elementos, como el caso de esta constitución que se quiere hacer a espaldas del pueblo, que se quiere hacer sin la participación ciudadana, es que nosotros creemos que a lo mejor los cambios que vienen van a ser para mejor, van a haber cambios profundos, van a haber movilizaciones, y si hay que levantar la consigna del rechazo, yo creo que desde ya el movimiento sindical tiene que darse esa tarea. Si no la da, va a tener que dar paso a otra nueva organización. Nosotros mantenemos el optimismo pensando de que muchos sectores sindicales, portuarios, de la construcción, están dando pasos significativos en esto de la unidad y comprendiendo los dirigentes, profundizando este proceso de constitución política que hay que hacer más, yo creo que millones de asambleas con los trabajadores, con esta experiencia, con esta visión que tiene don Miguel Launer, conocido de los viejos de la construcción, en el sentido de decir, esto es la cocina que nos quieren instalar y esta debería ser la orientación del movimiento hacia el movimiento popular. Así que nosotros creemos que por eso nos facultó el Consejo Directivo a participar el presidente, yo el secretario general y dirigente también de la FLEMACON, de la Federación Latinoamericana de la Construcción y la Madera, para captar nuevas visiones de lo que está sucediendo en Chile y América Latina, para expresarla en nuestras reuniones, en nuestras asambleas. Y que hay compañeros aquí en esta reunión, como el compañero Riesco, que también estuvo con nosotros en algunas asambleas, en varias asambleas con nosotros. Así es que vamos a requerir quizás de la participación de ustedes en nuestra asamblea, y creemos que, a pesar de que este proceso lo están haciendo muy rápido, nosotros podemos levantar, aunque sea con discrepancias al interior del movimiento sindical, siempre ha sido así, y con discrepancias en la población en general, pero levantar una propuesta de rechazo a esta cocina que estamos viendo, que por ningún motivo da la posibilidad de que se produzcan los cambios democráticos que el país requiere. Esa sería mi opinión. Muchas gracias, José Santos, por tu intervención que tal vez Miguel quiera tomar. No, saludar a José. Ustedes deben saber que nos conocemos desde la construcción del edificio La UNCA, porque José tuvo la ocasión de trabajar allí en la construcción. Yo debo decir que parte del éxito de haber concluido ese edificio en el tiempo que lo hicimos fue la actitud, la conducta de los trabajadores, que en esos tiempos, con la fuerza que tenía la institución sindical de los trabajadores de la construcción, bajo la conducción de ese ilustre compañero, el Loco Cuevas, como se conocía el Hugo Cuevas, fue francamente fundamental. Sin el compromiso que tomaron los 1000 trabajadores que trabajaron en ese edificio, incluyendo a José Santos, entre otros, jamás habríamos
determinados edificios. O sea, es una bonita circunstancia que en esta reunión nos hayamos encontrado. Y compartimos la opinión de él de la posibilidad de abrir espacios de alguna manera ante este callejón en el que estamos en este momento enfrentados. Gracias. Sin duda que los dirigentes sindicales, y especialmente de la construcción, tienen un rol muy importante en este momento, aquí como en otras partes. Constanza Araya, ¿puedes prender tu micrófono? Sí, hola. Bueno, sabes que no me sale la opción de poner la cámara, pero bueno, voy a hacer la pregunta así. No sé si me escuchan bien. Constanza, ¿puedes aceptar que te subamos a panelista, por favor? Y ahí sí vas a poder estar con tu cámara. Yo no sé cómo hacerla. A ver. Tienes que decir acepto. Ahí sí, ahora vas a poder entrar. Ahí sí. Ahí sí. Hola, buenas. Bueno, quería saludarles a todos. Estoy muy contenta de, bueno, con Nico, ¿no es cierto?, que nos han inspirado como para poder seguir un camino como en el que estamos, ¿no? Así que agradecerle en ese sentido a don Miguel por esta conversación. Y bueno, quisiera comentar que pues estamos viviendo un momento súper difícil a nivel global, a nivel de que estamos viendo una crisis del neoliberalismo, y esta es una resistencia, ¿cierto? Todo lo que está pasando sobre todo en América Latina. Entonces, bueno, mi pregunta es cómo ustedes ven, teniendo el trabajo que tienen en el cuerpo, ¿cierto? En la práctica, en la praxis, desde la izquierda también, yo también soy economista, entonces, ¿cómo ven ustedes la proyección de cómo se hace este recambio de una generación que le ha entregado su vida al compromiso con el pueblo, ¿cierto? Con la justicia social, con la equidad y la igualdad y la mejora, ¿cierto?, en la distribución del ingreso y de la repartición. Cómo vemos la dignidad hecha también cuerpo en este país. Está súper difícil en el contexto, pero ¿cómo ustedes ven este recambio? ¿Cómo vamos las futuras generaciones también aportando a este proceso? Que si bien es militante, pero claro, que vemos un cambio entre la militancia y de lo que fueron esos años donde ustedes fueron actores principales, que hoy día también lo siguen siendo, pero ¿cómo ven esta también proyección de este compromiso también con las futuras generaciones? No sé si otro compañero puede responder. Hugo, Maño, Rosana. Me permite, Roxana, tres cosas. Hugo, por favor. Bueno, el documento que nos presentó Miguel es extraordinariamente bueno, a mi juicio, ¿no? Y está muy fundamentado. Hay que actuar con él. Yo creo que si vinculamos este documento con la pregunta que hace nuestra escuela, aparece un vacío enorme, que Roxana, tú lo mencionabas. Porque a lo que ha sucedido no podemos enfrentar nada del programa. No hay elementos del programa que se planteen un camino distinto.
o quienes tienen que interpretar el programa plantean un camino diferente y se sumaron a este proceso. Entonces estamos frente a una situación extraordinariamente difícil, como aquí se ha dicho, compleja. Y yo creo que hay un camino que es el que surge, a mi juicio, sin duda, y que hay que levantarlo, a mi manera de ver, desde ahora. No hay que esperar transcurrir que se puedan producir en una cosa que está viciada del comienzo. Hay que impugnar, rechazar, expresar de mil maneras la desaprobación con este engendro que tenemos por delante. Ese no es un proyecto de constitución para Chile, no lo es. Si se dice que con eso cambiamos la constitución de Pinochet, no sé en qué la cambiamos, no me doy cuenta en qué la cambiamos. Es tan antidemocrática como la constitución de Pinochet, con los mismos amarres, muchos de ellos de lo que tiene la constitución de Pinochet. Los bordes contienen muchos de los amarres que está la constitución del 80. Entonces yo creo, a mí me parece muy interesante la opinión aquí de los compañeros de la construcción. Yo creo que ese es el camino. El camino es entrar a enfrentar este engendro directamente. Yo no veo prácticamente otra cosa. Y creo que tiene que producirse un proceso de recapacitación en las fuerzas de izquierda. Realmente han escogido, están siguiendo un camino que lo lleva a aislarse del pueblo, en definitiva. O a ser usada para un proyecto fuertemente de derecha. Eso quedaba planteado en el comienzo. Cuando Miguel dice, bueno, el Congreso es el depositario, habría que agregar quién tiene la mayoría en el Congreso en este momento. En el Senado, claramente la derecha. En la Cámara de Diputados está un poco más revuelto, pero termina siendo muy poderosa la derecha. Entonces le está entregando a la derecha la elaboración de un proyecto de constitución. ¿Y qué podemos esperar de la derecha? Algo diferente a lo que planteaba Jaime Guzmán en su tiempo. O a lo mejor Jaime Guzmán quedó corto lo que hizo. Pues la formulación de Jaime Guzmán era una constitución que no permitiera ningún juego distinto. Esta dice lo mismo. Incluso a lo mejor va más allá, porque dice no puede hacer nada distinto en todos estos bordes que nos entregan como elementos que ya se aprobaron. Si eso no está en discusión, independientemente de la opinión que se tenga, se están aceptando. Y se están aceptando incluso los caminos de política que se están siguiendo, ¿no? Por ejemplo, yo hoy día leía un artículo que viene en El País de Joseph Stiglitz, bastante bueno, con algunas afirmaciones políticas que yo no comparto, pero desde el punto de vista económico muy bueno, diciendo cuál es el papel que están jugando, en concreto la forma como lo plantea, los bancos centrales. Los bancos centrales, dice, el camino que han seguido para enfrentar la inflación es recesión. Y ese camino puede llevar a que sea peor que lo que se está, una salida peor que los males que tiene la inflación. Yo creo que hay que recordar que estamos en esta inflación. En este momento tenemos los dos males juntos. Estamos en recesión y estamos en inflación. O sea, estamos en el peor de los males. Y el camino que nos indica el Banco Central de chileno es el mismo que Stiglitz critica, que es tratar que a través de la recesión se salga adelante para enfrentar la inflación. Por lo cual él bien dice puede ser todavía peor los pasos de la situación. Bueno, pero eso es lo que ha planteado la presidenta del Banco Central de Chile. Eso es lo que ha planteado expresamente. Ahora, a ese planteamiento, el género de constitución dice refrenda la autonomía del Banco Central. Y ahí hay que recordar una cosa. Se dijo autonomía del Banco Central, y el Banco Central, ¿cómo lo interpretó? Nos dijo durante años, como hay autonomía, no hay inflación en Chile. Igual, la inflación es obra del Banco Central. Ahí, claro, se olvidaron de un pequeño detalle. El mundo entero pasó 15 años o algo más sin inflación.
y que es lo que en Chile nos inventaron, que era un producto de la política del Banco Central. ¿Y cómo se defiende la autonomía de los bordes? Por la autonomía del Banco Central. Se defiende la autonomía del Banco Central. Y nos recomiendan que hay que seguir la política de, qué sé yo, de consenso fiscal o de responsabilidad fiscal para terminar las cosas económicas. Pero después, entonces, toda una serie de amarres que ya están establecidos. A mi juicio, no hay otro camino, a mi opinión personal, que entrar desde hoy con la idea del rechazo de este intento de inclusión. No es perder tiempo, porque no hay ningún elemento que nos diga que en el proceso que estamos viviendo se va a producir algún cambio. Pudiera ser a lo mejor lo que dice Miguel, que aparezca en la Cámara de Diputados un par de voces en contra. Ojalá se produzca. Sería un hecho positivo para ampliar la discusión. Pero yo creo que el movimiento sindical lo que tiene que salir es buscando unir fuerzas para oponerse a esto. Es el único camino que se ve posible, es la movilización. Como aquí se ha dicho, lo de Comiguel, lo han dicho todos los que han hablado, en la movilización en contra de este proyecto abiertamente contrario para el país, los intereses nacionales. Eso. Y creo que desde el punto de vista de nuestra escuela es una primera respuesta. La primera respuesta es que el programa ¿qué? ¿Cuál es la actitud del gobierno frente a este proyecto? Esa fue parte de la solución que se dio, lamentablemente. Hay dos manos levantadas. Vamos a darle la palabra a Verónica Virgilio y después nuevamente a Dilcia para que retome. Verónica, por favor. Sí, gracias. Me gustaría saber cómo ven el impacto que va a tener todo este proceso en el desempeño, estabilidad o capacidad de conducción del gobierno de Boric. Bueno, Miguel. Bueno, no cabe duda que el impacto ya lo está teniendo. De hecho, objetivamente, el gobierno ha cedido en el programa que se había impuesto de gobierno. En los hechos prácticos, ha configurado una coalición de gobierno con sectores de los que hoy se llaman socialistas democráticos, que han de alguna manera despojado al gobierno del programa que originalmente con el cual fue electo. Ahora, yo quiero decir, las circunstancias, las condiciones estructurales, sociales, económicas, políticas que generaron el estallido social el año 2019 están muy lejos de haberse disipado. Más aún, al contrario, se han profundizado. De manera que no podemos saber, nadie tiene un oráculo para poder determinarlo, pero no cabe duda que en algún momento se van a restablecer las condiciones que generaron esas gigantescas movilizaciones populares, porque la situación económica en general del país está peor. Y los postulados del gobierno, la circunstancia de su programa que ha sido capaz de impulsar son mínimas, insignificantes, o han sido reducidas en su discusión en el Parlamento. De manera que si unimos a esto el cuadro internacional de inestabilidad política más o menos generalizada, que incluye América Latina, con lo que está ocurriendo en el Perú,
con lo que acaba de ocurrir en Brasil, no cabe duda que el gobierno tiene razones también para buscar alguna forma de disminuir este cuadro de incertidumbres tan grandes que se están abriendo, ¿no? Y buscar la forma de establecer unas coaliciones que le permita gobernar ahora, gobernar sin tener presente el programa que lo llevó a ser electo presidente, ya es una situación grave. De modo que yo creo que en este momento vivimos un compás de espera, de eso no cabe duda, en que se están definiendo demasiadas cosas, no solo en Chile, sino en el mundo entero. Y tenemos que tener la tranquilidad de ver cómo salimos adelante, pero repito, como quiera que sea, las circunstancias que generaron esa gigantesca movilización que tuvimos a partir del año 2019 en Chile, están no solo vigentes, sino que se han profundizado. Cualquier chispa puede mañana encender la hoguera. No lo sabemos, lo importante es saber canalizarlo. Dilcia. Nada más que decir que, si bien es cierto, el plebiscito de entrada se aprobó, pero eso fue con voto voluntario, cosa que quedó reflejado en el rechazo con el voto obligatorio, que se aumentó la cantidad de gente que no votaba y votó en contra. Esto deja de manifiesto absolutamente el nulo trabajo que la izquierda, que la fuerza de izquierda o las fuerzas de izquierda no hemos hecho en la población. No hemos hecho en las poblaciones vulneradas, en las poblaciones de alto riesgo, en las poblaciones de la zona sur, etcétera, etcétera, donde hay donde está una gran cantidad de gente que es posible, con trabajo, es posible poder hacer cambiar los votos, pero un trabajo no inmediato, obviamente, un trabajo a largo plazo, porque ahí se requiere mucha educación, mucha enseñanza, mucho trabajo comunitario, etc. Y si vuelve a pasar un estallido social, chuta, lamentablemente el primero, para mi gusto, fue un monstruo sin cabezas que llegando al verano se desactiva también por lo mismo que pasa ahora, que en el verano se desactiva todo lo que es política y cosas por el estilo en el país. Entonces, los escenarios son, la verdad que son inciertos. Eso no es un comentario deprimente. Gracias, Dilcia. Y damos entonces ya la última palabra para poder cerrar. Constanza Araya. Sí, es que bueno, me gustaría complementar también quizás esta como visión y postura desde como el movimiento sindical, si bien es súper importante, siento yo, pero las fuerzas sociales también se han reconfigurado. Yo, por ejemplo, pertenezco al sector socioambiental, entonces como que también fue parte del proceso constituyente, se levantaron propuestas para instalar una visión ecológica desde una constitución, ¿cierto?, con garantías de derechos para distintas aristas. Y también, por ejemplo, el sector feminista o de las mujeres también, como también ha sido importante en este movimiento de fuerza. Entonces también, claro, yo creo que en eso estamos coincidiendo todos, en que, claro, avanzamos. No sé si está muy claro este programa de hacer un llamado al rechazo, al menos desde este sector no se ve,
tan claro de hacer como este programa de un llamado a un rechazo para este proceso, pero sí hay un rechazo absoluto, o sea, entonces se están reconfigurando las fuerzas para recién ir avanzando hacia un programa, así que quedan hartos desafíos, siento yo, si bien como veo que el panorama está medio adverso, pero siento desde distintos sectores a nivel nacional que hay muchas ganas de continuar con procesos de transformación y de no quedarnos acá, no quedarnos tampoco conformes con esta propuesta absurda, ¿verdad? Que es antidemocrática también, esta propuesta de constitución que tienen hoy. Así que bueno, eso, despedirme también con un saludo a todos y bueno, a sostener los cuidados también que implican los procesos que se vienen en todo orden. Y para finalizar con un poco de esperanza también, porque yo siento que se viene, pero está muy invisible también a nivel de movimiento social. Está muy presente, pero está muy invisible a nivel mediático. Eso. Muchas gracias, Constanza, por tu reflexión. No sé, Miguel, si tú quisieras unas palabras finales para irnos despidiendo. No, gracias. Agradecer a todos quienes nos han acompañado y tener la certeza que nunca situaciones tan adversas como ahora se mantienen o se consolidan. Siempre habrá algún camino que podamos encontrar para superar el cuadro en el cual estamos insertos en este momento. Eso es todo. Gracias. Agradezco la presencia de todos ustedes. Gracias, Miguel. Les agradecemos a nombre de Senda y les recordamos que esta escuela dura toda la semana. Aquí nos ha acompañado en silencio y sin cámara nuestro siguiente participante de la escuela, el doctor Camilo Vaz del Campo, para mañana justamente, para hablar de las reformas, la reforma de salud que se necesita, porque efectivamente es uno de los aspectos que sigue manteniéndose en el, digamos, fluido, variante, atenuado programa de gobierno, ¿cierto? Una reforma de salud, y vamos a hablar con Camilo Vaz mañana de por qué es necesario refundar el sistema de salud. Se mantiene, ¿no es cierto?, la idea de un seguro único de salud, un sistema único de salud. FONASA ha tenido un rol muy protagónico con el anuncio del copago cero y otros anuncios recientes de los días pasados. El día miércoles nos vamos a juntar con el gran economista José Gabriel Palma, junto al director de la Fundación Senda, Hugo Facio, y a la economista Marcela Vera, para hablar del TPP-11. ¿Por qué es tan controversial? ¿Qué temas incluye, además de lo comercial, las consecuencias de su aprobación? Esto ha causado gran impacto, ¿cierto? La ratificación de la firma del TPP-11, su depósito que ha hecho el presidente Boric, pudiendo haberlo rechazado, tiene grandes consecuencias. Y el jueves vamos a hablar sobre el tema del litio, recursos naturales y recuperación del litio, con un equipo, el equipo de Senda, que incluye a la abogada Paulina Celis y al sociólogo Francisco Durán, quienes conversarán junto a Manuel Riesco sobre la importancia y posibilidad de la recuperación del litio para rematar el viernes 13 con Manuel Riesco y el economista Álvaro Gallegos, ex superintendente
de AFP, las dos caras de la reforma previsional, del proyecto que presenta el gobierno para su reforma de pensiones, que es otro de los grandes aspectos. Salud, pensiones, ¿cierto? El TPP-11 y la minería y el litio. Hemos dejado fuera educación, que también se promete en este nebuloso programa de gobierno la condonación de deudas y terminar con el endeudamiento y un fortalecimiento de educación pública, asunto muy demorado y también muy incierto en cómo va a cursar. Entonces, bueno, y el programa de gobierno que sigue mañana con el tema de salud. Les agradecemos mucho su presencia, las y los esperamos mañana aquí en esta sala y también por el Facebook. Muchas gracias, Miguel Launer, por abrir la Escuela Senda con este aspecto, el más relevante tal vez del momento. Muchas gracias. Gracias. Felicidades Gracias. con la futura No es tan fácil. reuniones. Hasta luego. Vamos entonces de grabar y de transmitir. Chao, gracias.